Muy buenos días, mi nombre es Alexander Mayorga Esparza, pertenezco al programa de Ingeniería Industrial, vivo en la ciudad de Barranca Bermeja y actualmente me desempeño como técnico de mantenimiento en una empresa de servicios petroleros. Diagnóstico sobre el trabajo colaborativo número 1. Con la realización del trabajo colaborativo 1, una parte esencial es la forma de trabajar en equipo respetando los diferentes puntos de vista de los aportes de los compañeros, con el único objetivo de cumplir con la actividad propuesta. Además, se adquiere conocimiento en la organización de una hoja de vida, diligenciamiento en formatos que utilizamos cuando se está contratando personal y que cumplan con los requisitos establecidos en la ley colombiana. Según el rol escogido, me correspondió los capítulos 3 y 4. Capítulo 3 hace referencia al salario y sus elementos constitutivos. El salario. El artículo 127 del Código modificado por la Ley 50 de 1990 establece que constituye salario no solo a la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie, como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como prima, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor de trabajo suplementario o de horas extras, valor de trabajo en días de descanso obligatorio o porcentaje sobre la venta y comisiones. Viáticos. Viáticos permanentes. Constituye salario en aquella parte destinada a proporcionar al trabajador manutención y alojamiento, pero no en el que solo tenga por finalidad proporcionar los medios de transporte o los gastos de representación. Viáticos accidentales. No constituyen salario en ningún caso y solo se dan con motivos de un requerimiento extraordinario. Auxilio de transporte. No constituye salario, pero para el solo efecto de liquidación y prestaciones sociales deberá incluirse en la base de liquidación. Denominación del salario. Según el artículo 133 del Código, el concepto genérico de salario se divide en jornal y en sueldo. ¿Qué es el jornal? Es el salario estipulado por días cuyo periodo de pago no puede ser mayor de una semana. ¿Qué es el sueldo? El sueldo es el salario estipulado por periodos mayores de un día cuyo periodo de pago no puede ser mayor de un mes. Protección del salario. Se prohíbe al empleador vender a sus trabajadores mercancías o víveres a menos que cumplan con estas condiciones. Primero, otorgue libertad absoluta al trabajador para hacer sus compras donde quiera y de publicidad. Queda prohibido y se tiene por no hecho el pago que se hagan en centros de vicio o lugares de recreo, en expendio de mercancía o de bebidas alcohólicas, o no ser que se trate de trabajadores del establecimiento donde se haga el pago. Según el artículo 149 del Código, el empleador no puede deducir, retener o compensar suma alguna del salario sin orden suscrita por el trabajador para cada caso o sin mandamiento oficial. Eso hace referencia a los embargos. ¿Cuáles son los tipos de salario existentes? Primero, salario mínimo. El artículo 145 del Código define como salario mínimo el que todo trabajador tiene derecho a percibir por atender a sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral y cultural. Segundo, salario integral. De conformidad con el numeral segundo del artículo 132 del Código, cuando el trabajador devengue un salario ordinario superior a 10 salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario que, además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones, recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o al dominical y festivo, el de primas legales, extralegales, las cesantías y sus intereses, subsidio y suministro en especie, en general,
las que se incluyan en dicha estipulación, excepto las vacaciones. ¿Qué es el salario en especie? Constituye salario en especie toda aquella parte de la remuneración ordinaria y permanente que reciba el trabajador como contraprestación directa del servicio, tales como alimentación, habitación o vestuario que el empleador suministra al trabajador o a su familia. Aspecto importante en tener en cuenta el salario en especie. Primero, el salario en especie debe valorarse expresamente en todo contrato de trabajo. A falta de estipulación o de acuerdo sobre su valor real, se estimará pericialmente sin que pueda llegar a constituir y conformar más del 50% de la totalidad del salario. Segundo, no obstante, cuando un trabajador devenga el salario mínimo legal, el valor por el concepto de salario en especie no podrá ser del 30% del salario total devengado. Capítulo 4. Este fue el segundo punto que me correspondió. ¿Qué es el capítulo 4? El CRE o impuesto a la renta para la equidad. A partir del 1 de mayo del 2013 se crea la retención en la fuente o título de CRE, a título de CRE. Es una nueva retención en la fuente establecida en la ley 1607 del 2012. El CRE o impuesto a la renta para la equidad es un impuesto de carácter nacional. El hecho generador de este impuesto lo constituye la obtención de ingresos que sean susceptibles de incrementar el patrimonio de los sujetos pasivos en el año o periodo gravable. ¿En qué consiste el impuesto CRE? Es el impuesto sobre la renta para la equidad, aporte con el que contribuyen las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementario, en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social. Impuesto creado a partir del 1 de enero del 2013, artículo 20. También son sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad las sociedades y entidades extranjeras contribuyentes, declarantes del impuesto sobre la renta por sus ingresos de fuente nacional obtenidos mediante sucursales y establecimientos permanentes. Tarifa del impuesto del CRE. El impuesto de renta para esta vigencia es del 25% más el 8% del CRE, o sea, un 33%. Será del 8% para los años 2013-2014 y el 2015 la tarifa de CRE será del 9%. ¿Qué finalidad de la reforma? No gravar la creación de empleo, sino las utilidades de las empresas. En esta forma se financiará garantizando el monto equivalente al que aportaban los empleadores a título de contribución para fiscal para los mismos fines. Monto del impuesto del CRE. El impuesto sobre la renta para la equidad se estableció en un 8%, pero actualmente y de forma transitoria hasta el 2015 ese impuesto será del 9%. La distribución. Este impuesto tendrá la siguiente distribución: el 2.2 para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el 1.4 para el SENA, el 4.4 para el Sistema de Seguridad Social en Salud y el 1% se pagará de forma transitoria hasta el 2015 y se distribuirá así: 40% para universidades públicas, 30% nivelación del UPS o unidad per cápita, el 30% para el inversor del sector agropecuario. Bueno, muchas gracias. Esta fue la explicación que me correspondió y la verdad estoy muy contento de haber pertenecido o haber estado en este curso de legislación laboral, que es de gran importancia para todo, esencialmente porque aprendimos diferentes temas que nos van a ser muy útiles en el campo laboral y personal. Muchas gracias y Dios los bendiga.